Muy bien, a todos los que están viendo este video, bueno, estamos aprendiendo a una nueva forma de ser iglesia, de comunicarnos, de tener cultos familiares, ya que, bueno, el tiempo que nos toca vivir nos ha llevado a tener que estar en nuestras casas por una cuestión de cuidado y de prudencia. Pero estaba pensando, si usted cree en las casualidades, ¿le parece coincidencia que la iglesia ha empezado este año con un tema que es preparando a la novia? ¿Le parece que es una coincidencia que estemos hablando de ese tema, de estar listos, de estar preparados para la venida del Señor, para que cuando Él venga nos encuentre haciendo las cosas que tenemos que hacer y en las condiciones espirituales que tenemos que estar? ¿Le parece una coincidencia que este mes, justo que se desata la pandemia del coronavirus, nosotros estemos hablando de la mayordomía del cuerpo? Yo no creo en coincidencias, sino que creo que Dios estaba preparándonos para esta nueva situación que nos toca enfrentar. Pienso que se adelantó, nos desafió para que podamos abrir los ojos y entendamos algunas cosas. Por ejemplo, entendamos que el templo no es la iglesia, que debemos aprender a ser iglesia aún sin templo. Esta es una de las grandes enseñanzas. También que entendamos que tomar las medidas que piden las autoridades de turno no significa que tengamos falta de fe, sino por el contrario, que somos prevenidos y no tentamos a Dios, como dice Mateo 4:7. Por otro lado, déjenme recordar lo que Pablo le dice a la iglesia de Corintio. Le dice en 1 Corintios 3, 16 y 17: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios sois vosotros y es santo. Y la verdad que Pablo dice, tenemos que cuidar nuestro templo porque le pertenece a Dios. Él viene a nosotros, dice la palabra, y Él hace morada en nosotros. Somos casa de Dios, sin caer en extremos, sin caer en una paranoia que nos desequilibre. Debemos actuar con prudencia, debemos actuar con sensatez, debemos actuar con fe y debemos actuar bíblicamente, ¿no? Entonces hay muchas preguntas que respondernos de por qué y para qué de todo esto que pasa. Tenemos que ser equilibrados, ni negligentes ni desesperados, porque nuestra fe y nuestra confianza está en Dios. Lo primero que quiero compartir con vos, iglesia, es que tenemos que entender el tiempo que nos toca vivir. El capítulo 24 de Isaías habla del juicio de Dios. Y dice en el versículo 1, miren, el Señor está a punto de destruir la tierra, convertirla en una inmensa tierra baldía. Él devasta la superficie de la tierra y dispersa a los habitantes, sacerdotes, laicos, sirvientes, amos, criadas, señoras, compradores y vendedores, prestamistas y prestatarios, banqueros y deudores. No se perdonará a nadie. La tierra está totalmente vaciada y saqueada porque el Señor ha hablado. La tierra está de duelo y se seca, y las cosechas se arruinan, se marchitan. Hasta los mejores habitantes o los más reconocidos de la tierra se van consumiendo. Y me gusta este versículo, que es a lo que quiero llegar. La tierra sufre por los pecados de sus habitantes, porque han torcido las instrucciones de Dios y porque han violado sus leyes y quebrantado su pacto eterno. Y la verdad que esta palabra, cuando la leí sobre la ira de Dios en aquel tiempo, esa ira que desciende, que disciplina al hombre, que no tiene diferencia de clases sociales ni de naciones poderosas, que nadie está en una situación mejor o peor, sino que todos están bajo la misma disciplina de Dios, me llama la atención, me sacude, porque dice cuáles son los motivos de este enojo del Señor. En Isaías 26:5 dice también: Él humilla a los orgullosos y derriba a la ciudad arrogante, Él los echa al polvo. Las grandes potencias en este momento quedaron en la nada, no tienen nada que hacer, por más grandes que sean, ni su poder económico, ni el armamento que pueden tener,
Dios puede derribar a los orgullosos, altivos y soberbios en un abrir y cerrar de ojos por un pequeño bichito invisible, un virus que trastornó toda la realidad del mundo en que vivimos y se está cobrando un montón de vidas, ¿no? Entonces, ¿por qué Dios puede estar tan enojado en este tiempo también? Por los mismos motivos que ayer. La tierra sufre por los pecados de los habitantes, porque han torcido las instrucciones de Dios, han violado sus leyes y han quebrantado su pacto eterno. Sencillo, ¿verdad? ¿No? Es muy sencillo. El hombre está infectado de pecado. Ha torcido la palabra de Dios y le quiere hacer decir a la palabra lo que quiere él creer y lo que le sirve. Ha violado sus leyes, ha quebrantado su pacto, a lo malo le dice bueno, a lo bueno le dice malo. Y yo pensaba, ¿usted cree que es casualidad que lo único que pudo frenar, al menos por un tiempo, la ley del aborto sea esta pandemia? Querían sancionar una ley de muerte y traer muerte, y Dios trajo la muerte sobre los que deciden, porque hay hasta políticos en cuarentena, poderosos en cuarentena, no saben si lo tienen o no tienen el virus, llenos de temor, cuando no tuvieron temor de Dios para pensar en matar al inocente, que aparentemente es el único que está salvo de esta pandemia. Pensaba también, si cree que es casualidad que los chicos, en lugar de estar escuchando en la escuela sobre ideología de género, ahora se tienen que quedar en casa y están escuchando a sus padres, están en familia. Que los grandes formadores de precios que nunca quieren perder, ahora tengan que cerrar las puertas y perder mucho del dinero que le han quitado al pueblo, con aumentos excesivos. ¿Qué piensa que ha hecho que queden en evidencia aquellos políticos que, hablando de salud pública, gastaron la plata y ordenaron comprar misoprostol, la píldora de la muerte, mientras no hay algodón, no hay alcohol en gel, no hay gasas en los hospitales? ¿Quién fue el que los sacó y los puso en evidencia? Esta situación no solamente ha hecho quedar en evidencia a estas personas, sino también a los mercaderes de la fe. Y seguramente usted, como yo, vio ese video del pseudo pastor que hacía pactar por 1.000 pesos un pequeño frasquito de alcohol en gel bendecido, según él. O a otra pseudo iglesia que debieron cerrar sus puertas y no pueden lucrar con la fe de los necesitados vendiendo su merchandising y todas las cosas que le han agregado y los fetiches a su fe, donde le están muchas veces, en vez de dando fe, sacándole la plata de los bolsillos a la gente. Y ahora tuvieron que cerrar sus puertas y tienen que vivir la fe desde la casa. Déjeme pensar en voz alta. Creo que Dios está disciplinando la tierra y llamando a los hombres al arrepentimiento, aún llamando a la iglesia al arrepentimiento. Ahora, ¿qué le pide Dios a su pueblo? Si uno sigue leyendo Isaías, en Isaías 26, 20 y 21, la verdad que me impactó la palabra. La Nueva Traducción Viviente dice: ve a tu casa, pueblo mío. Escucha bien, ve a tu casa, pueblo mío. Pon cerrojo a tus puertas. Escóndete por un breve tiempo hasta que haya pasado el enojo del Señor. Miren, el Señor viene del cielo para castigar a la gente de la tierra por sus pecados. La tierra no seguirá escondiendo a los asesinos y los sacará a la vista de todos. ¿No le hace pensar en nuestra realidad? Decía que quisieron tocar a los bebés por medio del aborto y más aún los comenzaron a asesinar sin importar si hay ley o no hay ley. Sin importar la voluntad de Dios, sin importar que Dios es el dueño de la vida. Protegieron a asesinos de todo tipo, pero Dios está interviniendo. Y creo que a lo mejor Dios, como dice este texto, quiere que nos aislemos, y que lo busquemos, que lo llamemos, que roguemos por su misericordia. El texto dice: ve a tu casa, pueblo mío, pon cerrojo a tu puerta, escóndete por un breve tiempo. ¿No será que Dios nos quiere un breve tiempo, o el tiempo que Él quiera, dentro de nuestras casas, buscando a Dios, siendo iglesia sin templo, pero siendo iglesia con fe,
que se toma de la mano de Dios y confía solamente en Él. Dios quiere que miremos y aprendamos aún de aquella iglesia primitiva, aquella iglesia del primer siglo que crecía en las casas. No tenían templo. Más aún, Dios estará probando en este tiempo tu fidelidad y la mía. Creo firmemente que cuando esta pandemia pase, cuando volvamos a abrir las puertas de la casa del Padre o de las iglesias, si fuimos fieles, vamos a tener grandes resultados. Muchos habrán aprendido a vivir la fe en familia, la fe en sus casas, y tendremos a lo mejor mucho más células y más líderes y más casas abiertas, porque hemos tomado el hábito de orar, de leer la palabra, de buscar a Dios en nuestras casas, y nos vamos a dar cuenta que podemos a través de nuestras casas bendecir a otros. Muchos que eran flojos en el congregarse habrán aprendido a valorar estar juntos, tener la libertad de poder venir a un culto, y ya no faltarán a los cultos como tenían por costumbre, sino que vendrán a adorar y agradecer de corazón, y no tan solo a cumplir con Dios por obligación. Así que el tercer punto y que quiero pensar es ¿cuál es el final de esta crisis? Y sigue el libro de Isaías en el capítulo 26, dice: en aquel día todos en la tierra de Judá cantarán esta canción: nuestra ciudad es fuerte, estamos rodeados por las murallas de la salvación de Dios. Abran las puertas a todos los que son justos, dejen entrar a sus fieles. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que se concentran en ti y concentran en ti sus pensamientos. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor Dios es la roca eterna. Interesante, llegará el tiempo donde Dios nos dirá nuevamente: abran las puertas para todos los justos, dejen entrar a los fieles. Dice el texto que Dios guardará en completa paz a los que confían y no permiten pensamientos negativos y faltos de una verdadera fe. Es importante en este tiempo alabar a Dios, adorar a Dios. Dice: en aquel día toda la tierra cantará esta canción: nuestra ciudad es fuerte, estamos rodeados de las murallas de la salvación de Dios. Los que están al abrigo del Altísimo, dice el Salmo, están protegidos con muros invisibles pero reales. El Salmo 91 usted lo conoce: los que viven al amparo del Altísimo, dice, encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor: solo Él es mi refugio, mi lugar seguro, el Dios en el cual yo confío. Me encanta el salmista, parece que estaba hablando en tiempo de pandemia. Te rescatará de toda trampa, te protegerá de enfermedades mortales, con sus plumas te cubrirá, con sus alas te dará refugio, sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo a los terrores de la noche, ni a la flecha que se lanza de día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10,000 a tu alrededor, estos males no te tocarán. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar. Me hace acordar al pueblo de Dios, ¿no? Que las plagas tocaban todos los hogares donde no estaba la sangre del Cordero. Donde está Dios hay una protección extra, más fuerte que el alcohol en gel, más fuerte que el aislamiento. Es el Dios que nos rodea y que hace muralla, dice. La plaga no tocará tu hogar, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Pisotearás leones y cobras, aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies. El Señor dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé, estaré con ellos en medio de la dificultad, los rescataré y los honraré, los recompensaré con larga vida y les daré mi salvación. Confía en Dios,
porque el que confía en Dios, dice el texto, jamás será avergonzado. Quiero terminar repitiendo algunos conceptos que compartió el doctor Bruno en el domingo anterior, cuando le tocó dar la palabra y hablar del cuidado del cuerpo, cosa que nos toca en este tiempo, ser prudentes, cuidar esta casa que Dios nos ha prestado y donde Él mora. Estamos viviendo en tiempos difíciles donde el mundo está en angustia, donde el mundo está en paranoia, ¿no? Y como hijos de Dios que somos, sabemos que estas cosas van a pasar, sabemos que esto solo, dice la Biblia, principio de dolores. El Señor viene y nosotros nos tenemos que preparar en forma integral. Debemos prepararnos como aquella novia que está esperando a su novio, ser prudentes en el cuidado de nuestra vida, en el espíritu, de nuestra alma, pero también en el cuidado de nuestro cuerpo. Por eso en esta prudencia suspendemos las reuniones públicas y hacemos reuniones hogareñas donde cada familia busque a Dios. Así que lo primero que dijo Bruno que me gustó es que somos llamados a traer paz a nuestra tierra, ¿no? Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y frente a una histeria colectiva, nosotros somos agentes de paz, agentes de fe, agentes de tranquilidad. La segunda cosa que decía, tenemos que ser ejemplo de comportamiento y acatar las normas establecidas. No es falta de fe, al contrario, toda persona, dice la Biblia en Romanos 13, debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios. Los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios, lo dice la Biblia, no lo digo yo. No dice que te tienen que gustar y que tenés que estar de acuerdo con el color político o con las personas, pero sí dice claramente que están colocados allí por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad, se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Este es un tiempo de ser obedientes a las leyes, a las autoridades. No podemos hacer lo que queremos. Yo estaba en Comodoro Rivadavia y habíamos empezado la reunión y en medio de la reunión, un ratito antes, salió un decreto municipal en el cual no se podía estar reunidos. Y estábamos en el medio, estaba yo justo predicando allí en Comodoro y entró la policía para clausurarnos la iglesia. Entonces el pastor pudo explicarle que no sabíamos, que nos dé unos minutos y terminamos y nos desconcentramos porque la autoridad o el decreto del intendente decía que no podía haber reuniones ni religiosas ni de ningún tipo. Al otro día cambió el decreto y permitían determinada cantidad de personas con 1 metro de distancia, etcétera, etcétera, y al otro día se realizaron los cultos porque ya había un decreto nuevo. Pero en ese momento la autoridad dijo no se puede, nosotros terminamos la predicación, apagamos las luces y cerramos el lugar. Entonces tenemos que ser obedientes y no es falta de fe, sino es obediencia a la palabra, y la palabra lo pide. En otro punto decía que es tiempo ideal para predicar la palabra de Dios, porque mucha gente está desesperada, mucha gente está con necesidad. El Señor ya nos dijo, levanten los ojos, la cosecha está lista, el corazón de la gente está necesitado, existe una necesidad de Dios, existe una necesidad de seguridad, existe una necesidad de protección que derriba hasta las barreras más sólidas, hasta los incrédulos, hasta los que rechazaban la fe muchas veces en este tiempo, se acercan a Dios porque se dan cuenta que es la única protección segura. Pero también es un tiempo ideal para levantar el altar familiar, para restaurar la comunión con Dios. Acuérdense en el mandamiento, lo que se llamaba la Shema del pueblo judío, dice estos pues mandamientos y estatutos y decretos de Jehová los mandó que les enseñase para que lo pongan por obra en la tierra en la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Dios guardando sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Y la palabra de Dios dice, oye pues, oh Israel. Y la verdad que yo podría decirte, oye pues Argentina, oye pues Rafaela,
Oye pues, iglesia de Cristo, es para nosotros esta palabra. Dice, cuidá por poner por obra los mandamientos de Dios, para que te vaya bien en la tierra. Dice, para que te multipliquéis. Dice, como Dios ha dicho a tus padres. Oye Israel, nuestro Dios es uno. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y esto es interesante, estas palabras que te mando hoy estarán en tu corazón, pero las repetirás a tus hijos, en la familia, en la casa, y hablarás de ellas cuando estés en casa. Es un tiempo propicio, nos tenemos que quedar en la casa, andando en el camino, al acostarte y al levantarte, la oración matutina, la oración vespertina, poner el día en las manos de Dios y cerrar el día con la bendición de Dios. Dice, y las atarás en una señal, como una señal en tu mano, y estarán en tu frente, entre tus ojos, lo escribirás en los postes de tu casa. Yo recuerdo una vez que escuchaba a un pastor que decía, escriba la palabra de Dios, escriba en su cuarto, en paz me acostaré y asimismo dormiré, es palabra de Dios. Escriba en su heladera, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y la verdad que qué bueno es poder poner un texto que diga, yo y mi casa serviremos al Señor, o que diga, estén tus ojos abiertos de día y de noche sobre esta casa, como dijo Salomón cuando dedicó el templo. Y a lo mejor usted puede dedicar su casa como templo de Dios en estos días. Hasta el 31 de marzo tenemos esta provisión, y a lo mejor seguramente seguirá más tiempo, seguiremos teniendo otros tiempos de estar, como dijo la palabra que leímos antes, enciérrate en tu casa, enciérrate en tu cuarto, mientras pase este tiempo y puedas decir otra vez y escuchar la voz de Dios que te diga, abre las puertas a los justos, abre las puertas de tu casa. Así que la iglesia sos vos, la verdadera iglesia está en tu casa. Este es un tiempo de restaurar, de fortalecer esa conducta y ese hábito familiar, de juntarnos como familia, de orar como familia, de escudriñar la palabra como familia. Tiempo de crisis para mí son tiempos de oportunidad, y tenemos que aprovechar este tiempo para crecer en madurez, para crecer en fe, para crecer en Dios. ¿No? Y el texto que leímos en Isaías terminaba diciendo, confíen siempre en el Señor, porque Dios es la roca eterna. Y la verdad que como pastor quiero animarles que el domingo, que es el día del Señor, vos tenés la libertad de elegir la hora. Lo querés hacer en la mañana, en la tarde, en la noche, en el horario mismo que realizamos el culto. No solo que escuches este video, que veas este video con esta palabra que te estoy compartiendo, sino que adoren juntos como familia. Si tenés para pasar música o en tu celular, o podés hacerlo en la tablet o en tu computadora. Y a lo mejor hasta hay canciones cristianas que tienen la letra en karaoke y pueden cantar. Si no hay un músico en casa, porque hay familias que tienen un músico que puede tocar la guitarra, y tengan un tiempo de adoración y adoren como familia juntos, levanten el nombre de Dios y escudriñen la palabra y oren unos por otros, oren por la nación, oren por nuestra ciudad, oren por la iglesia, oren por los que están siendo víctimas de esta pandemia, oren para que no haya muertes, para que se encuentre la solución y que este mal trago pase y salgamos de este mal trago fortalecidos. Aún adorar en tu casa con tu ofrenda, con tu diezmo, y bendecirlo y consagrar tu economía y la economía de la gente, porque esta situación trae que mucha gente está siendo perjudicada en su economía, un negocio que se cierra, una actividad que no puede realizarse, es pérdida de dinero, pero que en este tiempo aún Dios bendiga la economía y sea proveedor de las familias. Quiero orar para terminar, y que tú puedas orar conmigo ahí en tu casa, junto a los tuyos. Señor, te doy gracias por poder compartir esta palabra. Te doy gracias porque
tenemos que entender los tiempos. Tú dices que necesitamos ser hombres y mujeres conocedores de los tiempos. Y no hay casualidades, y no hay cosas que escapen de tu mano. Y si en tu voluntad permisiva tú estás permitiendo esto, es porque nos está poniendo una escuela de aprendizaje, donde debemos aprender a ser iglesia sin templo, ser iglesia en las casas. Debemos dejar de decir vamos a la iglesia pensando que la iglesia está en un salón de reuniones. Entender que la iglesia somos nosotros, que donde estemos nosotros está tu presencia, aunque seamos dos, porque tú has prometido que tú estarás. Que podamos levantar tu nombre, que podamos invocar tu nombre, que podamos ser prudentes, que podamos obedecer las normas que las autoridades de turno dictan, que no seamos rebeldes, sino que seamos sujetos a la autoridad y sujetos a tu palabra. Y que este tiempo nos ayude a crecer, que levantemos culto familiar, altar familiar, y que podamos ver tu mano potente sobre nuestra Argentina, sobre nuestra provincia de Santa Fe, sobre nuestra ciudad de Rafaela, las ciudades vecinas y sobre el mundo. Señor, ten misericordia y nos humillamos ante ti, porque tu palabra dice: si mi pueblo se humilla, yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado, sanaré su tierra. Sana nuestra tierra, Señor, sana nuestra tierra. Te bendecimos y te damos gracias, porque los que en ti confían están en perfecta paz, no están desesperados, porque tú eres la roca, porque tú nos cubres bajo tus alas, porque estamos bajo tu abrigo y porque no tememos, porque tú eres nuestro Señor y no temeremos mal alguno, porque confiamos en ti. Bendigo a cada familia que está viendo este video, tu paz, tu bendición sobre cada hogar, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Familia, Dios te bendiga. Seguramente para la próxima semana tendremos un video como este para compartir en familia y que podamos estar unidos en la oración, en la búsqueda de Dios, sabiendo que a los que amamos a Dios, aunque no entendamos algunas cosas, todo nos ayuda a bien. Yo te bendigo en el nombre del Señor. Te bendigo, familia, y por último quiero reiterarte que los pastores estamos en las oficinas de lunes a viernes, durante la mañana, durante la tarde. Puedes llamar al teléfono de la iglesia 429-039 o a nuestros celulares si necesitas algún consejo, alguna charla, si tenés alguna duda. Que podés entrar al Face de la iglesia, donde vamos a estar subiendo no solo la predicación, sino devocionales para que puedas tener tu altar familiar y que estemos continuamente en contacto. Vos que sos líder de célula también, está en contacto con tus discípulos, preocupate por ellos, mirá cuáles son sus necesidades, orá por ellos. Más que nunca tenemos que estar comunicados para ser de bendición los unos para los otros. Así que hoy tenemos las redes sociales, que son una bendición si las sabemos usar. Aprovechémoslo y acordate, el Face de la iglesia va a subir toda la información. Aún allí te vamos a anunciar el día que tengamos autorización y se puedan volver a realizar las reuniones. Nuevamente te bendigo.